Hola chicos, técnicas emergentes, el número 23. Bueno, vamos a ver en la revista Investigación y Ciencia un articulito, más que un articulito, una reseña sobre estas yemas, por así decirlo, que brotan en estos momentos y que dentro de 2 o 3 años serán ya plantas reales, utilizadas en la industria y por nosotros. Esta me gusta sobremanera, porque ya sabes todo lo que está hablándose y causando litigio, que es la producción del dióxido de carbono. Algunos nos consideran locos. ¿Dónde vais con tanto dióxido de carbono, con tanto el anhídrido carbónico famoso, el CO2? Que se nos va a la parte alta de la atmósfera y allí produce el efecto como si fuera un plástico, efecto invernadero. Si no lo has experimentado nunca, te diría que hicieras lo que hice yo con unos compañeros de adolescencia. Construimos siempre en la imaginación infantil, el hacer una tienda de campaña. Y se nos ocurrió, oye, pues los plásticos, aunque llueva, no nos mojamos. Y ni cortos ni perezosos unimos unos cuantos sacos de abono mineral que se vendían entonces de plástico. Los unimos, hicimos una cobertura, la montamos sobre 2 palos, con la puerta, etcétera. Y recuerdo que era un día entre primavera y invierno. Nos metimos allí, que no era muy grande, y ¡uy! ¡Qué bien se está! Con esa alegría que da el haber hecho algo por ti mismo, ¿no? Y era un día de estos que pasan las nubes rápidas y que lo mismo está nublado, que al cabo de un ratito aparece el sol para volverse a meter. Bueno, pues en una de esas que apareció el sol, ¿eh? Bueno, fue tal el calor que tuvimos dentro con las radiaciones del sol, al ser filtradas por el plástico de los sacos, que nos tuvimos que salir corriendo como huyendo de algo. Imposible parar allí. Desde entonces, desde aquel día, siempre que me hablan de efecto invernadero, viene a mi memoria aquella tienda de plástico verde. Bueno, lo que te digo, pues ya no es el efecto de ese plástico verde, que es el que utilizan con plástico, claro, ya más estudiado, que deje pasar determinadas radiaciones, etcétera, en los invernaderos tan productivos y de tan buena y feliz idea, que han revolucionado la agricultura y la han potenciado enormemente. A veces sus productos son un poco denostados en contra de los ecológicos, pero son una barbaridad de producción que hace que mucha gente, muchos millones de personas, tengan verduras frescas, a bajo coste, etcétera, etcétera. Con el tiempo, pues se irán perfeccionando, se irán logrando que los tomates sepan más a tomate, que los pimientos sepan más a pimiento, porque les acusan que en su rápido crecimiento no desarrollan todas las esencias gustosas que tienen normalmente estos alimentos cuando son producidos sin esas técnicas. Bueno, y perdón porque ya no te he dicho ni siquiera el tema y ya fíjate la digresión que te he largado. Bueno, pues se trata de nuestro querido producido CO2. Ese que se va a la estratosfera o a las zonas altas de la atmósfera y nos causa ese efecto invernadero, produciendo más calor y por lo tanto pues rompiendo ecosistemas y estructuras que habíamos tenido durante siglos, miles, millones de años y que en la abundancia de CO2 nos las puede estar, como es el deshielo de los polos, por ponerte entre otras cosas
de las más tocadas en los medios de comunicación. Bueno, pues los científicos están a punto de coger este CO2 del que todos somos culpables, como en el Cristo de verdad que dice, gemid humanos que todos en él pusimos nuestras manos. Bueno, pues aquí lo mismo. Todos somos responsables de la generación de CO2. Nosotros al respirar, evidentemente, y siempre que quemamos algo, y siempre que consumimos productos en los que ha sido necesaria mucha energía que se ha sacado de medios fósiles, carbón, petróleo, etcétera, que para producirla han tenido que quemar con oxígeno y el resultado ha sido este. Es el de los coches, es el del calentador cuando tú y yo nos duchamos, también, etcétera. Pues todo ese CO2 que las plantas no dan abasto a comer, porque ya no estamos en el periodo carbonífero ni en el devónico, que me los tengo ahora así al dedillo porque lo estoy dando en otro tema de biología, donde las plantas que hoy son insignificantes, que nos llegan por la rodilla, en aquel tiempo eran árboles de 25 y 30 metros de altura, con una densidad de plantas por metro cuadrado impresionantes y con troncos gigantes que comían el CO2 que entonces estaba de forma natural sobre la Tierra. Y al comerlo nos daban un subproducto que era el oxígeno. Y que luego otras especies, listillas, se apoderaron de ese subproducto y salimos nosotros, que estamos utilizando el oxígeno, pero volvemos a revertir el CO2. El que más CO2 consume, según pudimos ver en los vídeos anteriores, son el fitoplancton. Es decir, no las plantas terrestres, sino la planta acuática y además microscópica casi. Esa es la que consume más CO2. Pero bueno, estamos en el momento, seguramente, y ya empiezo a leerte porque ahí te pido disculpas por la diversión que estoy haciendo. Química impulsada por el sol. O sea, química impulsada por el sol. La luz visible, esa que en ondas electromagnéticas oscilaba de los 400 nanómetros a los 700 de longitud de onda, la luz visible puede inducir, o sea, solo con la luz que recibimos, la luz visible, sí, la que está iluminando ahora mismo esta habitación, puede inducir pueden realizar procesos que convierten el dióxido de carbono en materiales cotidianos. Vamos, el papel, el plástico, el cuero sintético, las fibras de ropa, todo eso a base del CO2, de ese que en estos momentos nos sobra y nos está causando problemas, lo podremos coger como base de fabricación y todo a base de luz solar. Leemos. Esta reseña está escrita por Javier García Martínez. Javier García Martínez, al que damos las gracias. Dice, la síntesis, es decir, sintetizar es juntar de cosas simples hacer una más complicada que suele ser rentable y un producto para muchas cosas. Pues dice, la síntesis de muchas sustancias importantes para nuestra salud y bienestar requiere combustibles fósiles, que son los carbonos y los petróleos que fabrican la energía para hacer esas sustancias, por lo que contribuye a las actividades extractivas, es decir, a sacar carbono, sacar petróleo, extraer, porque si no extraemos energía no tendríamos estos productos que consumimos a diario.
Pues dice, las emisiones de carbono, dice que contribuyen, claro, si queremos tener todas esas cosas, estamos contribuyendo a que las minas funcionen, a que los pozos de petróleo sigan produciendo petróleo, a las emisiones de carbono, se sigan emitiendo gases de carbono, entre ellos el CO2, y por lo tanto el cambio climático. Es decir, nuestro consumo, nuestra apetencia de sustancias nos aboca directamente a estas tres cosas que nos ha dicho. Una nueva técnica, y aquí es donde viene, que emplea la luz solar, ni el petróleo ni el carbono, para convertir el dióxido de carbono residual de los residuos del coche, de las fábricas, de la respiración, etc., en esos valiosos compuestos que gastamos a diario. Podría reducir las emisiones de dos formas distintas. Una, usando el gas indeseado como materia prima y la luz del sol, en vez de los combustibles fósiles, carbón, petróleo, como fuente de energía. A ver, ¿qué nos explica? El proceso es cada vez más viable gracias a los avances en la catálisis activada por la luz del sol o fotocatálisis. Para los que no estamos muy iniciados en la química, hacer que un cuerpo reaccione, por ejemplo, que este CO2 se parta y dé átomos de carbono y átomos de oxígeno, y que estos átomos de carbono a su vez pudiéramos emplearlos ya para distintas cosas, bueno, pues para romper esto es difícil o se necesita mucha energía. Pero, ojo, hay unos cuerpos que se llaman catalizadores. Los catalizadores son como, a mí se me ha ocurrido el símil de las palancas. Aquí hay dos cosas muy pegadas. El carbono, o tres, un átomo de carbono y dos de oxígeno, muy pegados ahí. Entonces tú, a base de calentarlos, podrías activarlos, ponerlos ya, romper esos enlaces que nos unen al carbono con los dos oxígenos, romper esos ganchos químicos, que son los enlaces químicos, y liberarles a unos y a otros. Pero claro, para todo eso necesitaría mucha energía, a no ser que dispongas de un ayudante que se llama el ayudante catalizador, que tiene la gracia de venir aquí, meterse entre ellos y decirle al carbono, oye, majo, mira que yo soy más guapo que los oxígenos, vente conmigo, que te quiero mucho. Y por otra parte van los oxígenos y les dicen, yo tengo para vosotros una vida feliz. Bueno, en fin, con estas tonterías te estoy diciendo que lo que logran es separar a estos átomos. Y además, una vez separados, el catalizador que se había roto, descompuesto para agradar al carbono y agradar al oxígeno, cuando ya les ha convencido y les ha engañado y los ha separado, él dice, sí, ahora ya os dejo solos. ¡Oh! Lo siento. Y se vuelve a formar otra vez el catalizador. Es decir, el catalizador es como una palanca que hace fuerza fuerte para separar dos cosas. Imagínate dos maderas que estén clavadas fuertemente y tú meter la palanca entre las dos y haces así y las separas, pero la palanca sigue teniendo capacidad de volver a separar otras maderas y otras y otras y otras. Es decir, que con muy poca cantidad de catalizador tú puedes separar muchas moléculas, mucha cantidad de esta sustancia. Estos catalizadores son otros cuerpos químicos, no tiene que ver, claro, nada con una palanca física. Yo te he puesto ese ejemplo. Y además, para que actúe con ellos, tienen que darse
unas circunstancias de temperatura, de presión, etcétera, etcétera, muy especiales. En concreto, para los catalizadores que son capaces nos van a hablar del dióxido de titanio, dióxido de titanio, que sería un catalizador para romper esta molécula, se necesitan rayos de bastante potencia calorífica, y esos serían los rayos ultravioletas. Los rayos ultravioletas, tú sabes que ¿cómo se dice? El arco iris, pero tiene otro nombre. Donde el primero que se ve es el violeta y el último que se ve el rojo. Hay otros rayos invisibles, estos son los de luz visibles, que van desde los 300 nanómetros a los 700. ¿De 300 o 400? Espera que no quiero mentirte. De los 400 nanómetros. Bueno, pues de longitud de onda. Pues por debajo de esta longitud de onda, que aquí diríamos por encima, está otra radiación muy calorífica. Cuanto más corta la longitud de onda, más capacidad tienen de penetración en las sustancias y de generar calor. Y eso es los rayos ultravioletas, que son estos que necesitamos aquí. Claro, son escasos. La radiación ultravioleta, bueno, te leo, me parece que nos va a decir que solo es un 10% de toda la radiación del Sol. Y además hay que tener cuidado con ella, porque ya sabes que al ser muy incisiva se mete en los organismos vivos y causa problemas mayores en las estructuras celulares, entre ellas el cáncer. Por eso nos protegemos cuando tomamos el sol, para rechazar esas radiaciones ultravioletas. Pero aquí nos vendrían bien. Entonces, el artículo está diciéndonos que, o nos va a decir que, a base de modificación y encontrar catalizadores nuevos, se está consiguiendo ya que no sean estos rayos ultravioletas, sino los rayos visibles normales, catalizados, sean capaces de descomponer el carbono y el oxígeno. Y de paso, cuando se descomponen, no te creas que se quedan ahí, el carbono se ha quedado ahí, mira el carbono, y el oxígeno. No, como acaban en estado totalmente atómico, es decir, con sus electrones insatisfechos, ya que estaban satisfechos de estar uno con el otro, pero en cuanto les has arrancado se quedan insatisfechos esos enlaces. Entonces reaccionan con lo primero que les pongas a mano, saliendo de aquí ya cuerpos que son útiles para las fábricas y para la industria. Te lo digo. El proceso es cada vez más viable gracias a los avances de la catálisis activada por la luz del sol o fotocatálisis. En los últimos años se han desarrollado fotocatalizadores capaces de romper el fuerte enlace doble entre el carbono y el oxígeno, que ya sabes que tiene doble enlace covalente con un oxígeno y otro doble con el otro oxígeno. Y estos enlaces covalentes son muy fuertes. Son muy fuertes. Sigo. El fuerte enlace doble entre el carbono y el oxígeno del dióxido de carbono. Este es un primer paso crucial para crear refinerías, auténticas refinerías. Hoy una refinería, tú sabes qué es, las más famosas son las del petróleo. Se coge petróleo bruto, se mete una gran instalación llena de tubos, de tanques, de fuego, de esto, del otro, y vas al señor y dice, oiga, ¿y qué es lo que se produce aquí? ¿De verdad quieres saberlo? Pues mire, entre 300 y 400 productos de esa refinería. Entre ellos las famosas gasolinas, gasóleos, combustibles, pero luego hay nafta, pinturas sintéticas, miles de cosas. Bueno, miles de cosas no, te acabo de decir que unas 200 o 300 o más. O sea, de esa refinería sale ya
cientos de productos que luego las fábricas, los fabricantes van a por ellos para hacer sus productos determinados. Voy a hacer una tela de tal, la voy a teñir, y para el tinte necesitas productos de la refinería, y para hacer las fibras necesitas, y para hacer esto necesitas de la refinería. Bueno, pues habría unas refinerías que no recibirían barcos enormes petroleros cargados de petróleo para refinar, sino sencillamente cogerían el CO2 del aire, limpiando el aire. Esto sería, vamos, una suerte tremenda. Sigo. Crear refinerías solares, porque la energía no sería eléctrica, ni sería química, no habría motores de explosión, ni cables de alta tensión que trajeran electricidad desde una térmica o desde una nuclear o incluso desde una hidroeléctrica. No haría falta. La energía sería la luz del sol. Y ya no solo de la ultravioleta, sino de la luz visible normal. Sigo. Que producen compuestos, esas refinerías producen compuestos útiles a partir del gas residual, del CO2, incluidas moléculas plataforma, es decir, cuerpos, moléculas plataforma, que sirvan de materia prima en la síntesis de fármacos, de medicinas, de detergentes, de fertilizantes o de fibras textiles. Todo eso saldría de aquí, de la rotura del CO2. Los fotocatalizadores suelen ser semiconductores, es decir, que son cuerpos que en su conductividad de la electricidad son ni son aislantes, ni son conductores. La famosa gama de los semiconductores tan utilizada en toda la electrónica y en todo, ya hoy. Bueno, pues son estos fotocatalizadores, suelen ser semiconductores que precisan de radiación ultravioleta de alta energía para generar los electrones implicados en la transformación del dióxido de carbono. Es decir, esta alta energía saca electrones del catalizador que a su vez atraen al carbono y le dicen: oye, que yo tengo electrones, déjalos del oxígeno, rompe con él y vente conmigo. Rompe. Pero esos biocatalizadores necesitarían de momento, o han necesitado de momento, la luz de alta fuerza, que es la ultravioleta. Pero la luz ultravioleta es escasa. Representa apenas un 5% solo de la radiación solar. Un 5%. O sea que es escasa. Y deberíamos generarla artificialmente, pero claro, consumiendo mucha más energía. O sea que aquí, con la del sol, no tendríamos bastante. A no ser que es lo que se va a conseguir, que para esta rotura, para esta catálisis, no necesitemos la alta energía de los ultravioletas, sino la energía más moderada de la luz visible, de la que tenemos, pues mira, a raudales todos los días, gracias a Dios. Dice, y además la ultravioleta es dañina, así que obtener nuevos catalizadores que funcionen con luz visible, más abundante e inocua, es decir, que no molesta a nadie, ha sido un objetivo prioritario. La estrategia actual consiste en modificar la composición, estructura y morfología de los catalizadores existentes. Es decir, de los que ya existen, vamos a modificarles. Oye, aquí les vamos a modificar en esto, y aquí lo vamos a modificar al otro, ya dentro de los que existen. Investigaciones modificando los catalizadores para que, en vez de necesitar esta alta energía, necesiten una energía más moderada. Una energía, vamos, si tuviéramos que poner un ejemplo, en vez de tener que utilizar voltaje de 40.000 voltios, utilicen los 220.
oro 125, que es lo que utilizamos para planchar y para todo. Que utilicen eso. La estrategia actual consiste en modificar la estructura y morfologías existentes. Por ejemplo, el dióxido de titanio, del que ya te he hablado, el dióxido de titanio como catalizador, aunque este compuesto convierte, este compuesto dice, convierte el dióxido de carbono en otras moléculas en respuesta a la radiación ultravioleta, es decir, que en respuesta a la radiación ultravioleta el dióxido de titanio convierte al CO2 en otras moléculas. Dice, ya, o sea, no sería solo separarlo, sino que salen unas moléculas determinadas, como las que te hemos dicho, de compuestos casi todos a base de un solo carbono. Salen alcoholes, salen hidrocarburos, pero todos de un carbono. Ácidos, aldehídos, todos de un carbono, como ya veremos. Bueno, pues dice que al doparlo con nitrógeno, doping es veneno. Entonces dice, al envenenarlo a este dióxido de titanio con nitrógeno, actúa de forma diferente. Sigue rompiendo al CO2 y ya no necesita la ultravioleta violenta, por así decirlo, violeta y violenta, sino la suave luz visible. El catador modificado de esa manera, dopándolo con nitrógeno, solo necesita luz visible para producir sustancias muy usadas, como metanol, que es el alcohol. Alcohol de farmacia es metanol. No te lo tomes nunca, que te puedes quedar ciego. El formaldehído, que es el aldehído, otra de las grandes familias de la química orgánica que estudiaremos y que hemos hablado varias veces. Form es procedente del fórmico, que es el prefijo que se da en toda la química orgánica a lo que está formado por un solo carbono. Et sería etano, etanol, etcétera, sería E2, etcétera. Formaldehído y ácido fórmico, el de las hormigas, por así decirlo. Fórmico viene de hormigas. Sigo. Dice, importantes estos, el metanol, el formaldehído y el ácido fórmico, importantes en la fabricación de adhesivos, pegamentos, espumas, contrachapados para hacer madera, bueno, para hacer los tableros con fibras de madera, muebles, revestimientos para suelos, cintasoles y todas esas cosas, y desinfectantes. Por el momento, la investigación en química solar se lleva a cabo principalmente en laboratorios de instituciones académicas pertenecientes a los estados, con fondos públicos, entre las que figuran el Centro Conjunto para la Fotosíntesis Artificial, dirigido por el Instituto de Tecnología de California, en asociación con el Laboratorio Nacional Lawrence de Berkeley. Otro, eso en Estados Unidos. El consorcio Sunrise o Sunrise, como se diga, lo siento, que es una colaboración que está radicada, es decir, que tiene la sede en los Países Bajos, Holanda, entre universidades, organismos de investigación y tecnología y la industria, las fábricas. O otro tercero, el Departamento de Reacciones Heterogéneas del Instituto Max Planck para la conversión química de energía de Mülheim, esa ciudad que está ahí un poquito al norte de Berlín y de Colonia. Estas empresas son las que están trabajando más en esto. Coger al molesto CO2, al perseguido CO2 y hacer de él el oro. La solución total. Y algunas empresas emergentes, empresas formadas casi siempre
por ingenieros jóvenes de mucha imaginación y capacidad de trabajo que obtienen beneficios de los grandes capitales, pero me parece que se las llama también startup, es decir, empresas que se la juegan todo a una carta o a dos cartas, es decir, les dejan 2 intentos, 3 intentos para conseguir lo que queréis. Y si a la segunda o a la tercera, a la que os hayamos puesto, no lo conseguís, ¡fa! Se cierra la fábrica, se cierra la empresa y os vais todos a la calle. ¿Dónde? A trabajar en otras que os den trabajo. Es decir, con mucha presión, pero con mucho dinero. Es una forma de invertir en industria emergente. Dice, pues algunas empresas emergentes exploran un método distinto para transformar el dióxido de carbono en sustancias útiles, que es no aplicar la luz solar, la energía de la luz solar, ni ultravioleta ni visible, sino la electricidad, para promover las reacciones químicas, para hacer la rotura y las revisiones químicas, toda a base de electricidad. Esta estrategia tendría un mayor impacto ambiental, no sería tan verde, tan inocua y ya. ¿Por qué? Porque claro, si la electricidad que cogen procede de la quema de combustibles fósiles, en las térmicas, o en las combinadas que se llaman de gas natural o de petróleo, pues eso, pero entonces no sería muy rentable. Estás desvistiendo a un santo para vestir a otro. O sea, que estás tratando de cargarte o de quitar el CO2 a base de energía que produce más CO2. Bueno, dice, pero eso podría evitarse usando energía solar fotovoltaica. Es decir, de las huertas solares que llaman, de esas huertas con muchísimas células fotoeléctricas, hectáreas llenas, y también esa sería la energía fotovoltaica. Si coges energía de esa electricidad, no estarías consumiendo carbón ni petróleo. O sea que eso tendría también buena pinta si lo consiguieran. Sin duda, estos avances en química solar se comercializarán y perfeccionarán en los próximos años. Esperamos que así sea. Entonces, la industria química, al convertir lo que hoy es dióxido de carbono residual, de residuo, convertirlo en productos valiosos, estaremos más cerca de poder integrar en una verdadera economía circular. Es decir, tendríamos una economía con unos procesos, unas fabricaciones que producen CO2. CO2. Casi todas las tradicionales, todas las que tenemos. Pero tendríamos otras que cogerían ese CO2 y la volverían a convertir en moléculas para las industrias. Y así tendríamos el ciclo del CO2 que suelta al espacio y es cogido en un ciclo mantenible. Dice, estaremos más cerca de poder integrarnos en una verdadera economía circular y libre de desechos. Lo que se tira, no se tira nada, se aprovecha, se vuelve a aprovechar. Así como de ayudar a cumplir ese objetivo tan perseguido y tan rechazado por otras potencias de la disminución del dióxido de carbono. Bueno, chicos, como ves, yo soy optimista. Yo soy optimista. Tengo mucha fe en los científicos, en los investigadores. Lo que hace 3 años o 2 décadas o 3 décadas nos llevábamos la mano a la cabeza. ¿Dónde vamos? Estamos destruyendo la Tierra, nos la estamos largando. Bueno, pues ya veis. El hombre se pone a luchar, a discurrir, a pensar y acabará solucionándolo. Sí, hay que tener esperanza. Hasta luego, chicos.